Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a La Ventana de Noroeste Televisión, este primer programa del año 2015, un año que comienza fuerte, cargado de actualidad en el norte de Gran Canaria. Este año hay que recordar que coinciden todas las convocatorias electorales, tendremos elecciones municipales, al Cabildo, al Gobierno autonómico, incluso también al Gobierno de España en noviembre. Además, este año también, este próximo jueves, será el turno de rotar de nuevo la presidencia de la Mancomunidad del Norte. El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, asumirá la presidencia como número 2, como vicepresidente primero estará el alcalde de Agaete, Antonio Calsines, y vicepresidente segundo, el alcalde de Santa María de Guía. Pero sin duda, este nuevo año para la Mancomunidad seguirá teniendo como principal problema estrella la carretera de la aldea. Esta noche tenemos lamentablemente que volver a hablar de ella. Como saben, durante las últimas semanas, lejos de encontrar solución al problema, nos encontramos con más restricciones al tráfico en la carretera. Hablaremos de todo eso con el alcalde de la aldea de San Nicolás, que estará esta noche con nosotros. Muy buenas noches, Pepe Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio Mateo. Nada, desearle a los televidentes el feliz año que esperamos que sea este 2015, que sea mejor, sin lugar a duda lo va a ser, que el 2014, que el 2013, que el 2012. En fin, que sea este un buen año para todos. Julio Mateo, también tendremos en la segunda parte de este programa La Ventana, que le abrimos una temporada más o un año más, aunque nos despedíamos hace poquitas semanas, con la segunda parte de nuestro programa con Nicolás Ojeda, aunque también tenemos un invitado como tertuliano esta noche aquí, un articulista que es a quien tú vas a presentar también. Sí, les presentamos en primer lugar a ese articulista de opinión que precisamente el último artículo de opinión que mandaba a los medios de comunicación de la comarca norte se titulaba La aldea en el olvido. Así está el municipio de la aldea y así está su principal problema, la carretera. Muy buenas noches, Paco Vega. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar esta noche aquí con nosotros. Gracias por invitarme y muy buenas noches. Buenas noches. Y sin más dilación, vamos ya a presentar a nuestro invitado de la noche, el alcalde de la aldea de San Nicolás. Muy buenas noches, don José Miguel Rodríguez. Buenas noches. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y les recordamos, durante las últimas semanas hemos conocido esa noticia: el Cabildo de Gran Canaria restringe el tráfico de bicicletas, motos y vehículos pesados, guaguas, en este caso de más de 8 metros. ¿Cómo está afectando esto al municipio en estos primeros días? Bueno, desde el punto de vista de la propaganda, y por lo tanto los ciudadanos de Gran Canaria y los visitantes no tienen por qué conocer el detalle, es que la carretera está cerrada para mucha gente. Y eso está produciendo un impacto tremendo. Incluso para los propios aldeanos hay confusión, aunque lo vivimos todos los días, ¿no? Y desde el punto de vista de la medida, a mí me parece demasiado excesiva y precipitada. ¿Y por qué digo precipitada? Porque lo que ha hecho en este momento la Fiscalía es de oficio pedirle información sobre cómo está la carretera, si es sinuosa o no, si es peligrosa o no, y el Cabildo lo que ha hecho es emitir un informe técnico dirigido a ellos, pero dentro de ese informe técnico aparecen las recomendaciones de la restricción, tanto en cuanto se ejecuten las obras de mallado y de saneamiento de la zona de Faneque fundamentalmente. Esos son dos aspectos que creo que hay que resaltar. Primero, que parece ser que el Cabildo se apoya, se ampara en esa decisión de la Fiscalía de no buscarse ahí más problemas que los que pueda tener, y otra cuestión es por el mallado que se está ejecutando en un tramo de la carretera, ¿no? Sí, vamos a ver, son dos cosas diferentes, porque el mallado está produciendo retenciones de tráfico. Hay gente que esta mañana mismo que nos visitaban alguna de las muchas relaciones que tiene el ayuntamiento con el resto de las administraciones, pues la persona afectada pues estuvo media hora en una cola. Pero eso, mal que bien, los ciudadanos lo admitimos, los aldeanos y los usuarios, la gente del Risco de Agaete, que lo usamos, lo admitimos que nos retengan ahí, porque evidentemente cuando se está haciendo el saneamiento de la ladera, pues lógicamente no vas a estar debajo para que te cojan. Claro. Lo que no admite es esos cartelones enormes que están en Agaete y esos cartelones enormes que se encuentran a la salida de la aldea. Eso es terrible, eso es un impacto a la moral, si me lo permite la expresión, o incluso porque el ánimo se te viene abajo. Dice, pero si la administración pública dice que es peligrosa, pues yo qué voy a hacer. Aunque yo sé que el domingo ciclistas y motoristas cruzaron esa carretera, y yo sé que hay mucha gente que me está escuchando, pero la gente desafía ese tipo de cosas porque entiende que la peligrosidad de la carretera hoy
es inferior a hace 20 años, 30 años. Y esa peligrosidad no la ha producido los técnicos ni la administración del Cabildo de Gran Canaria en estos momentos. Eso lleva desde el año 54 abierto más o menos como está ahora. Empezaron en el año 36, la guerra produjo pues esos parones que produjo la guerra civil, pero nosotros estuvimos incomunicados en la guerra civil y no teníamos ningún tipo de comunicación. Hoy la única vía que tenemos es esa y no nos pueden impedir, que es una vía de interés general. Así se lo he dicho y se lo he expresado en las reuniones que hemos tenido de coordinación en el Cabildo de Gran Canaria. Como ciudadano europeo, como ciudadano español y como canario, usted me dice que esto es una vía de interés general y usted no me puede restringir el paso por ello. Usted me puede poner condiciones en el paso, pero restringírmelo, no. Por ejemplo, vehículos de eje superior a los normales tiene que ir con unas protecciones determinadas, circular de noche, vehículos de mercancías peligrosas tiene sus condicionantes para circular por cualquier vía, pero yo soy un motorista, soy un ciclista, soy un transeúnte. Por ejemplo, la gente del Risco que pasea porque no tiene otra calle, la calle principal es la Gran Canaria 200. Ahora no pueden caminar por ella, no pueden pasear por ella. No sé, los que visitan la aldea verán que los del Risco van caminando para arriba y para abajo, hacen Alcalde, ¿los ciudadanos que se saltan esas restricciones se enfrentan a alguna multa, algún tipo de sanción? Teóricamente sí. Teóricamente, en la práctica no sé lo que se está haciendo, pero eso es lo que tiene a todo el mundo pues muy cabreado, ¿eh? En la aldea por lo menos, y la gente del Risco, y yo me supongo que ya lo han expresado a través de los medios de comunicación, que no entienden nada. Y yo han notado algunos negocios sí, estas jornadas como han descendido bastante. Vamos a ver, la Gran Canaria 200 es la vía que junto con la 100, con la 1, que circunvala la isla de Gran Canaria. Y está interrumpida por una serie de vehículos. Por ejemplo, el anillo insular que existe ya en otras islas, y que en Gran Canaria tenemos una restricción de casi una cuarta parte. 32 kilómetros. Una cuarta parte de la isla, prácticamente, toda la zona noroeste. Efectivamente, hay una restricción donde no olvidemos que a Gran Canaria vienen muchos equipos ciclistas a entrenar. Por ejemplo, Contador suele venir por ahí. Sí. El año pasado estuvo en esa zona permanentemente. Luego hay otros equipos de menor calado y tal, y después está el clásico ciclista que cruza todos los días la carretera esa, sobre todo sábado y domingo, pero hay un montón de ciclistas por la zona, ¿no? Y por otro lado están los motociclistas, que un lugar obligado para los motociclistas de Gran Canaria siempre es la aldea. ¿Obligado por qué? Porque esa carretera es muy atractiva para los motoristas. Han visto algunos vídeos también, hay gente que se pasa de largo y haciendo pues carreras temerarias en la zona, pero el motorista normal, el que le gusta el aire libre, pues la aldea siempre ha sido un lugar privilegiado para ellos. Hay gente en esta isla que da 2 veces la vuelta a la isla un fin de semana. ¿Por qué? Porque les encanta la moto, no tenemos otra cosa que la isla y la distancia más larga es dar la vuelta a la isla. Pues eso se ha interrumpido. Alcalde, para aquellos que no tienen medio de transporte, que tienen que moverse en la guagua, ¿estas guaguas pequeñas están siendo suficientes para el traslado de las personas en ambos sentidos? Bueno, en principio Global tiene unos cuantos viajes. Por desgracia, cada vez se usa menos el transporte público, cuando debe ser, por las razones que todo el mundo sabe, en el norte no está fuerte el transporte público, así como en el sur sí que está muy fuerte. Por las razones que sea, yo no voy a entrar en eso, pero en principio ya han puesto las guaguas de menos de 8 metros y están funcionando. Hay 6 viajes diarios y en principio es suficiente, Alcalde, todas estas restricciones, ¿cómo están impactando en la economía del municipio? Porque me imagino que las previsiones serán catastróficas para este año. En principio, vuelvo a insistir, hay una propaganda negativa que para nosotros es nefasta. Nosotros vivimos de la agricultura, pero a las pequeñas actividades comerciales más importantes del municipio están relacionadas con la restauración y otro tipo de comercio. Ahí hay mucha gente que va los fines de semana a alquilar viviendas, hay 2 pequeños hoteles, hay apartamentitos y eso de fines de semana normalmente deportistas, o sea, padres con sus hijos deportistas que van a jugar juveniles, infantiles, eso, van en familia, eso está bastante limitado, y en estos días de lluvia de final de año pasado, pues ocurrieron casos de que algún equipo de juveniles e infantiles no fueron a jugar, simplemente por miedo a lo que pudiera pasar.
Cuando razones hay, pues no, mira, yo vengo a este programa a la hora que es, a las 9 de la noche, y cuando termine el programa yo regreso a la aldea. Que de noche impresión. También hay que recordar que la última vez que tuvo la ocasión de intervenir en este programa no pudo hacerlo porque esa misma noche se cerró la carretera. Evidentemente. Tuvimos que hacer el programa por conexión telefónica. Efectivamente, teníamos previsto, lamentablemente no pudo asistir, pero lo hicimos. O sea, a eso se tiene que enfrentar un municipio de más de 8.000 habitantes ahora mismo en la isla de Gran Canaria. Efectivamente. Paco Vega escribía esta misma semana un artículo titulado La aldea en el olvido, una síntesis pequeña de la idea que quería transmitir con ese artículo. Efectivamente, la aldea continúa en el olvido y yo no voy a ser políticamente correcto. A mí me parece de vergüenza lo que está pasando con la aldea. No es posible que en el año 2014, a estas alturas, estemos como estamos. La carretera de la aldea a mí me parece que es la primera carretera que se tenía que haber culminado. No es de recibo que esa carretera se haya paralizado. Me parece increíble con lo que costó que se empezara, con lo que costó su comienzo. Y se paraliza esa carretera. Y sin embargo no se paralizan otras carreteras. Yo no sé si tienen más o menos importancia, pero antes comentaban el tema del anillo insular de Tenerife. Yo no quiero entrar en el manido pleito insular porque es algo que me saca de quicio y es lo que siempre utilizan los políticos, como digo yo, echarnos el hueso para que vayamos royendo. Pero está claro que hay prioridades y prioridades. Yo creo que la carretera de la aldea es de máxima prioridad y prueba de ello el cierre o la restricción a la circulación que se ha impuesto ahora. Cierre que a mí me parece que obedece a un cogérsela con papel de fumar porque hay una denuncia en la Fiscalía. Claro. No me parece a mí que obedezca a la realidad. Y si tan grave era la situación, ¿cómo es que se ha paralizado esa obra? ¿Cómo no se ha terminado? ¿Qué les parece el agravio comparativo que también se ha establecido a la hora de prefinanciar las obras, que ha sido parece la única solución que se ha conseguido? Parece que ha salido rapidísimamente la opción de prefinanciar la cuarta fase de la circunvalación, sin embargo con la aldea hay todo tipo de problemas. Efectivamente, de ello es que estábamos convocados, no sé qué ha pasado, para el viernes una reunión que estaba anunciada bombo y platillo, donde iba a asistir el viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, que se supone que ahí hubiéramos aterrizado de verdad en la aceptación de la prefinanciación del Cabildo y se ha pospuesto para el lunes, pero no obstante, vamos a ver. O sea que ni siquiera para la agenda es prioritario el problema de la aldea. No lo es, no sé qué razones son. Ni tampoco el rango, porque está usted diciendo el viceconsejero. Es que tendría que ser el presidente quien se reuniera. Bueno, de ello es que le hemos solicitado muchas veces una entrevista al presidente. No. Oficialmente, además, esa fue la resolución que adoptaron en el último pleno extraordinario que se celebró. Efectivamente, pero eso lo vamos a entregar personalmente. Bien. Lo vamos a entregar personalmente. Entonces, los presupuestos del Gobierno de Canarias en este año hay 54 millones de euros del convenio de carretera Canarias-Estado. Pero el Gobierno de Canarias solo ha puesto 6 millones de euros para toda Canarias. Correcto. Aparecen 18, pero hay expropiaciones, historias, ¿no? Pero realmente ha puesto para toda Canarias 6 millones de euros. Entonces, le asigna a la carretera de la aldea en principio 5 millones de euros, luego aparece o 5.700.000, aparece 1 millón de una enmienda que presentó Coalición Canaria a sí mismo, se presentó a sí mismo, y aparece 5 millones de euros más que aporta el Cabildo de Gran Canaria. Por lo tanto, 11.700.000. Y eso es lo que dice el gobierno. Pero luego hay otro tema muy importante, y ya lo hemos pedido por escrito, y ya nos lo han dado, en qué se han gastado los dineros en los últimos años. ¿Cómo se ha certificado el tema? Es otro tema que sería para debatirlo en otro momento, porque hay mucha tela que cortar sobre cómo se han ejecutado las cosas. Porque cómo se puede pagar más de 4 millones de euros en revisión de precios, cuando teóricamente, yo no entiendo mucho de eso, pero algo siempre las revisiones de precios suele ser al final de la obra. Y sin haberse terminado ya se han revisado. Ya se han revisado precios por más de 4 millones de euros. Entonces, hay cosas que son chirrían. Y luego se tendrá que intervenir en su momento la otra fiscalía. Efectivamente, pero bueno. Entonces, en definitiva, el interés del Gobierno de Canarias por las carreteras, por lo menos los presupuestos de 2015, deja mucho que ser. Hombre, 6 millones para toda Canarias es prácticamente nada. Efectivamente. Entonces, ese es el interés. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Pues la realidad es una pelea entre el gobierno español y el gobierno de Canarias. Y esa pelea la estamos pagando todos los canarios. Todos los gran canarios y en particular los aldeanos. Y eso no es admisible. De ahí
Pues muchas veces esto es un caso, como puede ser la sanidad, puede ser la educación, todo lo que está pasando en Canarias, puede ser los planes de empleo, que la gente termine harta y que no quieren saber nada de nosotros, de los que estamos en política. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿qué es prioritario? ¿El ciudadano o las políticas? Entre comillas. Y ahí es donde entramos en el tema. ¿Qué pasa con el Cabildo de Gran Canaria? Yo puedo decir que el Cabildo de Gran Canaria se ha mojado más allá de sus competencias. Hace 3 años, a instancias de particulares, el Consejo Consultivo instó al Cabildo de Gran Canaria. Tuvimos una entrevista en La Laguna, donde está el Consejo Consultivo, y los técnicos, bueno, los miembros del Consejo Consultivo instó a los técnicos a no cerrar la vía, sino a buscar soluciones. De ahí emanó la decisión de hacer el mallado de Landenberg. Hubo un compromiso verbal con el gobierno de Canarias que la parte de Faneque, o sea, entre el Risco y el Barranco La Palma, la ejecutaba el gobierno de Canarias. Y no la hizo. Apareció diciendo que en vez de gastarse 6 o 7 millones de euros en Faneque, la lógica sería hacer uno de los 2 túneles del proyecto que no está ni siquiera presupuestado, y en vez de gastar solo en protección de ladera, hacer un túnel que luego serviría para la segunda fase, que sirviera de disuasión para la gente que circula entre el Risco y Agaete. De eso no se sabe nada. Qué barbaridad. De eso no se sabe absolutamente nada. Y por otra parte, en una de las muchas manifestaciones que hemos hecho, una entre la delegación del gobierno, otra ante el gobierno de Canarias y otra ante el Cabildo, nosotros no teníamos esperanza ninguna, hicimos el Cabildo por protocolo, también le tiene que tocar la manifestación, pero nos sorprendió porque se había negado por activo y por pasivo al presidente del Cabildo, porque ya había anunciado con tiempo que iba a prefinanciar la 4ª fase de la circunvalación, e introduce un nuevo elemento y dice que prefinanciaba la carretera de la aldea. Pues no ha habido solución ninguna. Nosotros tenemos esperanza en esa reunión próxima, pero si no se produce esto se va a convertir que es lo que más nos tememos nosotros, la carretera de la aldea se va a convertir en un instrumento de agresión en una campaña electoral. Y eso está fuera de nuestro objetivo, absolutamente fuera, porque, como se decía antes, esto es de un interés de todos los canarios, de todos los gran canarios en particular, porque es el anillo insular. Y estamos muy lejos de comunicarnos ahora mismo entre la aldea y Agaete. Y si ustedes ven el mapita de Gran Canaria, el Gran Canaria termina en Playa de Mogán y en Agaete. El resto de la isla de Gran Canaria es como un trozo de queso o de tarta que está ahí con un vértice puesto en Artenara o en Teja, donde ustedes quieran ponerlo, ¿no? Y esa es la triste realidad. Lamentable la situación. Alcalde, realmente lo que se está haciendo ahora mismo en la ladera de ese Risco Faneque, de ese acantilado, que es uno de los mayores del mundo, además hay que decir también la peligrosidad que tiene, me imagino también la ejecución de la obra, que ya dice que está afectando el tráfico. ¿Hay esperanzas realmente a que cuando se finalice ese mallado la carretera tenga más seguridad? Seguro, más seguro, seguro. Pero ahora, no será la solución definitiva. No será la solución porque, vamos, ¿quién controla ese gran macizo? Si tú colocas la malla a 30 metros de altura o 40 metros, de ahí para arriba, ¿quién controla eso? Eso no lo controla nadie. Pueden seguir cayendo piedras de más arriba, porque son 700 metros de altura. Efectivamente, pero bueno, hasta el momento nosotros hemos circulado. Ahora, la opinión de la gente de la calle que no... Dice, ese dinero de todos los mallados que se han puesto tenía que haberse utilizado en la propia obra. Eso así lo entiende. Pero visto desde el punto de vista de las competencias, el Cabildo de Gran Canaria tiene las competencias en el mantenimiento de las carreteras y el Gobierno de Canarias en la ejecución de las obras, que las competencias las tiene transferidas al Gobierno de Canarias. Pues como los dos no se ponen de acuerdo, lo que hace el Cabildo es... por un simple tema burocrático se malgasta el dinero, hablando mal y pronto. Hablando mal y pronto. Eso así lo entiende la gente y yo no tengo por qué llevarle la contraria a lo que opina a la gente, ¿no? A mí me gustaría preguntarle con respecto a algunas voces que han dejado entrever en algún comentario, lo he escuchado en algún medio de comunicación, como que hay en cierta medida desunión en estos momentos en la aldea en referencia a la exigencia de la culminación de la obra. Vamos a ver, lograr la unidad en este caso de objetivo es fácil, de objetivo. ¿Cómo hacerlo? No es tan fácil. Entonces, como alcalde, se ha conseguido unanimidad en los planes. Otra cosa es el grado de intensidad que ponga cada uno de los partidos que componen
la corporación municipal. No olvidemos que en la corporación municipal están los mismos partidos que están en el Parlamento Canario. En la corporación municipal están los mismos partidos que están en el Cabildo de Gran Canaria, uno en el gobierno y otro en la oposición. Por lo tanto, en teoría tiene que haber una transmisión de objetivos. Pero lo que hemos acordado en la aldea es, del Andén Verde para acá, pongámonos de acuerdo y que los partidos del Andén Verde para allá pues tengan sus estrategias, pero nosotros lo primero que tenemos que abordar es que la unidad política a nivel municipal se consiga. De ello es, nosotros somos un gobierno con 3 partidos, Partido Popular, Coalición Canaria y Nueva Canaria, que yo pertenezco a Nueva Canaria, y nadie daba un duro por nosotros, que fue un pacto atípico. ¿Se acuerdan toda la tinta que corrió en los medios de comunicación, que nosotros no llegábamos ni a las Navidades? Pues yo casi estamos llegando a final de legislatura. Ya pasaron, las Navidades ya pasaron. Pasaron Pues, 4 Navidades. Sí, han pasado varias Navidades y hemos llegado al final, porque hay que hacer un esfuerzo, de ahí que yo creo que las mayorías absolutas tienen sus ventajas, pero tienen unos grandes inconvenientes, y es hacer lo que te da la gana. Y cuando no se obtiene, pues hay que llegar al consenso. Pues ese consenso hay que transmitirlo. Ahora bien, sin obviar la pregunta, en el Cabildo de Gran Canaria manda el Partido Popular, ¿correcto? En el Gobierno de Canarias manda el Partido Socialista y Coalición Canaria, y en el Gobierno Central manda el Partido Popular, y todos estamos representados ahí. Pues cada ciudadano que piense luego lo que quiera, ¿entiendes? Que piense lo que quiera. Que cada uno a nivel individual tiene que hacer un esfuerzo tremendo, sí, pero ¿qué pinta, perdón la expresión, 8.200 habitantes en la pelea Canarias-Estado? No pinta nada. Mira, todo lo que se ha montado con el petróleo, y aquí nadie se ha bajado del burro. Pues yo lo que estoy intentando decir es que hay que disuadir, y ahí los medios de comunicación, ustedes han tenido un papel fundamental, disuadir a los políticos que, a pesar de, tienen que decidir otra cosa. Y yo creo que los medios de comunicación, yo no me puedo quejar de ninguno. Evidentemente cada uno, la pluma que escribe, cada uno es individual y sus estrategias, pero en la estrategia común han colocado la aldea en Gran Canaria, y el problema ya no es de la aldea, ya el problema es de la isla de Gran Canaria, y Gran Canaria tiene que resolverlo. Paco Vega, en ese artículo que escribía esta semana precisamente sobre el tema de la aldea, hacía varias preguntas. ¿Alguna de esas preguntas podría responderla el alcalde de la aldea? Pues yo precisamente al alcalde de la aldea, al ayuntamiento de la aldea en este caso, es una víctima, como lo son todos los aldeanos. Y a mí me parece increíble, yo entiendo que el alcalde tiene que ser políticamente correcto, pero me parece increíble que a estas alturas de la película tengamos que andar contemplando gaitas políticas. Me refiero, hay un problema grave, hay un problema gravísimo, que se está instando el corte de una carretera o la restricción a la circulación por unos problemas, y están saliendo perjudicados un pueblo que es el pueblo aldeano. A mí me parece que 8.000 habitantes pintan mucho, muchísimo, o deberían pintar, y los colores políticos no tendrían que influir para nada en la línea esta. Estamos de acuerdo en que al gobierno canario le corresponde la inversión en carreteras y al cabildo su mantenimiento, pero oiga, el cabildo, yo he escuchado al presidente del cabildo de Tenerife luchar por las inversiones en su tierra. Yo al presidente del cabildo de aquí, la verdad, lo veo un poco tibio. No sé si es porque sabe que la reducción en inversiones en carreteras viene de Madrid, y ahí tenemos un ministro, el ministro Soria. ¿Cómo es posible que se sigan construyendo carreteras en la península? Es que tengo aquí notas de obras, obras de carreteras en la península que son superiores, una sola obra, a todo el presupuesto de carreteras de Canarias. ¿Cómo es posible eso? Y luego lo que decía el alcalde del gobierno, el AVE, Mariano Rajoy, antes de acabar 2014, prometía más de 8.000 euros, más de 8.000 millones de euros. Aquí promesas se han hecho mucho, pero cumplir no se ha cumplido nada. Y a mí me llama la atención que los políticos canarios estén templando gaitas en lugar de luchar sean del partido que sean. ¿Qué hace un ministro en Madrid luchando por el petróleo, por los intereses de una compañía privada, en lugar de luchar por los intereses canarios? Intereses que mientras ejerció la política autonómica,
decía defender, y que fue que se les olvidó de un plumazo, por amor de Dios. Y aquí todos, Cabildo, Gobierno Autónomo y Gobierno Central, con el ministro Soria a la cabeza, son responsables, independientemente de quién tenga la competencia, de que estemos como estamos. Ahora estamos hablando de la carretera de la Aldea. Podríamos enumerar infinidad de problemas que tenemos, y en esta comarca norte, multiplícalo por 10 los problemas que tenemos aquí. Estamos olvidados. La Aldea es la olvidada de la comarca norte, pero la comarca norte históricamente está olvidada. Y aquí debería todo el mundo remar por el interés general, no por el interés de un color político. Esa es mi opinión. Paco, ocurría también con la pregunta que hacía antes precisamente, esa prefinanciación que sí sale en el caso de la circunvalación y no en el caso de la Aldea. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues no lo entiendo. No lo entiendo cómo es posible que se pueda acordar una prefinanciación con la cuarta fase de la circunvalación, que si yo voy a hablar egoístamente, es la que más me interesa, porque yo trabajo en Las Palmas y sufro las retenciones cada día que se forman ahí a la incorporación de la granja del Cabildo. Pero, a ver, si hay una prioridad en esta isla, la carretera de la Aldea, pero desde hace muchísimos años, no de ahora. No entiendo que se ponga en práctica una restricción al tráfico y no se haya ejecutado esa obra, pero con urgencia, con carácter de urgencia. Las componentes políticas no las entiendo. Yo entiendo el interés general de los ciudadanos. Y los ciudadanos tampoco lo entienden, Paco. Hablabas de la moderación que tienen algunos políticos a la hora de pronunciarse en referencia a los temas que le atañen, ¿no? Pero es que el alcalde, quizás en el papel que tiene que jugar en todo esto, pues tiene que sopesar de si intentar meter el dedo en el ojo, si lo logra o no lo logra, ya eso es cuestión de que lo intente o no lo intente. También tiene otros problemas, no solo el de la carretera. Le escuché también hace unas semanas atrás hablar de esa situación dramática que vive el municipio de la Aldea en todo en aspectos tan esenciales como el del paro, el de servicios sociales. Bueno, vamos a ver, hay un tema que estamos ahí trabajando. La Unión Europea a los canarios nos ha dejado votados con la colaboración de España y de la Comunidad Autónoma Canaria. En el sentido, cuando nosotros entramos a la Unión Europea, nosotros entramos porque creíamos y creemos que hay un territorio muy amplio, en este caso más de 400 millones de consumidores, y que nosotros, alejados del continente, que llevamos relaciones antes de crearse la Unión Europea con el continente europeo, sobre todo el norte de esta isla, el sur de esta isla, Fuerteventura, la Aldea, más de 100 años exportando a Southampton y a Rotterdam. Sí. Con unos medios de comunicación como era en aquellos tiempos, que yo creo que más que enfriar y mantener los tomates, lo que hacía era salsa de tomate para llegar a ese sitio. Y nos iba bien, Ahora nos va muy mal. Con esto de la globalización y de las estrategias globales, donde se ha primado a Marruecos, se ha primado otras historias, nosotros en Canarias prácticamente hemos desaparecido el sector tomatero y espero que no desaparezca. En Tenerife prácticamente quedan 3 empresas de tomate. En Fuerteventura no sé cuánto. Este año desaparecieron. Este año pasado, 2015, creo que en el sureste de Gran Canaria, 4 empresas en el sur. 14. En el 14, exactamente. Y nosotros han desaparecido Coparlita en Tasarte, Copaisan también, y solo queda una gran cooperativa que es Coagrisan, donde hay una disminución de producción en el municipio importante. Es verdad que a lo mejor lo que estoy diciendo alguien me lo va a contestar porque se ha aumentado, en este caso, la eficacia por hectárea. Eso sí es verdad. Pero el número de mano de obra, porque ahí ha habido otra connotación en la aldea muy importante, que desde el año 2003 se contrató extranjeros en origen, sobre todo rumanos, y paradójicamente los que trabajan en la aldea en estos momentos son rumanos y los que están parados son aldeanos, 1.200 parados. Obecán da las cifras comarcales y nos asimila a Artenara y a Tejeda, y nosotros tenemos un porcentaje elevadísimo de paro en la aldea. Y la única salida que tenemos nosotros es la agricultura. Bien, dicho eso, mañana tenemos una visita de la consejera de Política Territorial del Cabildo, donde ahora está Información Pública, el PIO, y nos asignan 1.900 camas. Pero 1.900 camas la vemos a muy largo plazo, porque sin la carretera, ¿quién va a invertir en la aldea
probablemente exista algún loco, pero hay otros hándicaps. Pero además 1.900 camas suponen construcción y volver al negocio inmobiliario, evidentemente. que en estos momentos Pero tampoco no es es que sea muy alternativa, rentable. pero no es una alternativa, no es una alternativa para el municipio, ni mucho menos, puede ser un complemento. Pero lo más grave de todo esto, y de ahí lo del tema de la comarca, nosotros en el norte de Gran Canaria la densidad por hectárea es de 25 camas, la del sur son 50 camas por hectárea. Por lo tanto, a la hora de hacer una inversión, y encima 5 estrellas, a la hora de hacer inversión se lo piensa mucho en 5 estrellas, en el norte de Gran Canaria, lejos del aeropuerto, se lo piensan mucho los inversores. Por lo tanto, ahí tenemos un tema importante. O sea, nosotros, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Por suerte o por desgracia tenemos que hacer agricultura, agricultura y agricultura. Tenemos 82% de espacios naturales, 18% de protección agraria. Eso sí, somos zona eólica, junto con Galdar y con el sureste de Gran Canaria, Ahuima y toda esa zona de Arinaga, pero no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque nos faltan las comunicaciones, en este caso la comunicación eléctrica, nos falta la fibra óptica, nos falta la carretera que termine el anillo insular, nos falta lo más importante para acercarnos al siglo XXI, que son las comunicaciones. Y eso no lo tenemos. Por lo tanto, ¿qué salida tiene el municipio? Pues algo de turismo, que lo estamos intentando con estas infraestructuras que se están complementarias, que se está haciendo para el turismo, llamémosle, de bajo consumo de suelo, como el agroturismo, como puede ser el senderista, como puede ser tenemos una microárea marina ahí a punto de dar su fruto, pues con esos elementos. Pero agricultura, ¿qué agricultura tenemos? Ahora mismo se están traduciendo muchas superficies en plátano, pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque el plátano hoy se han lanzado en Canarias el plátano por la subvención de los 130 millones de euros anuales. Que en 2020 se liquida. Pudiera liberarse, se sostiene esa subvención porque existe en Francia es el adalid de esto. Si Francia a su región ultraperiférica no lo necesitara, esto se viene abajo. Eso se disuelve como si fuese azúcar. Como si España no tuviera regiones ultraperiféricas. Efectivamente. ¿Por qué? Pues no hay políticamente, no hay tal. Entonces, ahora mismo estamos trabajando por incorporar al cultivo otro tipo de productos agrícolas, pero para exportar. Porque en el consumo interior tenemos un problema. ¿Cuántos turistas que nos visitan de los 13 de esos millones consumen productos canarios? ¿Cuántos? ¿Cuántos productos canarios se consumen en los hoteles de Canarias? Cuantifíquenlo y nos podemos quedar asombrados. En Fuerteventura, hoteles, no siquiera consumen queso de Fuerteventura. Es que tiene usted toda la razón y es que el ejemplo más claro está en las promociones que hacen cuando un hotel llega a un acuerdo con una empresa que le va a suministrar productos canarios. Efectivamente. Entonces, ¿quién puede regular todo eso? ¿El gobierno de Canarias? No incentivando la exportación, que no quiere darle subvención a los canarios, pero tiene una cosa muy importante, la producción canaria, que está al lado del consumidor. Y eso es una máxima de la Unión Europea, producir lo más cerca posible del consumidor. Y eso lo tenemos aquí para 15 millones de personas, 13 que nos visitan y 2 millones que vivimos en Canarias. Eso, ¿quién tiene que cambiarlo es el gobierno de Canarias? Yo esta mañana le dije a un político importante, digo, aquí el próximo gobierno de Canarias tiene que ser un gobierno para quemarse, tomar decisiones no políticamente correctas, como decías antes, para que el siguiente tuviese el camino expedito. Porque de lo contrario, nosotros no vamos a salir del monocultivo, una vez más, del turismo, que estamos dependiendo de cosas tan complicado como puede ser el terrorismo internacional, puede ser toda la primavera árabe del norte de África, que en principio nos está beneficiando, pero cuidadito, en cualquier momento, ahora mismo se está huyendo del continente africano todas las empresas multinacionales que producían agricultura en Senegal, están huyendo. Ébola y por otro lado la inestabilidad política en África. Eso se está huyendo, o sea, nosotros tenemos una debilidad económica en Canarias impresionante. Casi que dependemos no de lo bien que nos vaya a nosotros, sino de lo mal que le vayan a los demás, ¿no? Y lo único que podemos hacer, porque no tenemos
industria, tenemos la turística, pues como mínimo, nosotros los que nos dedicamos o estamos en el sector agrícola, nosotros no pedimos que el 100% de los productos agrícolas sean de Canarias, no, solo pedimos 20%. El 20%, que significaría duplicar la mano de obra en Canarias en el sector agrícola. Duplicar, escasamente nosotros ahora mismo producimos el 8% de lo que consumimos, escasamente. Pues lo podemos duplicar y duplicaríamos la mano de obra, solo con el mercado interior, pero eso quien tiene que decidirlo no está dispuesto a hacerlo, y creo que no, la dependencia de la política es demasiado del sector empresarial, que quien manda en Canarias, y no es políticamente correcto, son los importadores, no los exportadores. En este momento, en otra época fueron los exportadores, pero en este momento quien manda en Canarias, quien domina la política en Canarias, son los importadores. Las grandes cadenas alimenticias, que son las que se encargan de... Y más gente, y más gente. Sí, que tienen las famosas cuotas. Es más fácil producir, más barato, más rentable producir cosas en la península y traerlas para aquí que producirlas en Canarias. ¿Por qué? Porque, imagínense, un cartón de huevo, cuando se produce aquí, el que viene está subvencionado hasta el cartón. Sí, hasta el cartón está subvencionado. Mientras que aquí, pues no lo tiene. Sí, muchos productos. Sí. El yogur, esto y lo otro, pero vamos a ver en qué país vivimos. Entonces, esas son las cosas que, ¿dónde se cambia? Pues desgraciadamente se cambia en un gobierno de Canarias fuerte y políticamente bien situado, no dependiente. Y eso hoy por hoy yo no lo veo. Alcalde, ¿esperanzas para este 2015? Las esperanzas están en un año muy agitado, hay elecciones y los ciudadanos son los que tienen que decidir. Y los ciudadanos tienen que decidir no por la propaganda. Hoy tenemos un instrumento que es Internet, que por ahí discurren muchas tonterías y mucha desinformación, pero también muchísima información. Y opiniones que no están en el circuito comercial. ¿Por qué? Porque no entra en el circuito comercial. Por lo tanto, por ahí la gente tiene bastante información. Pues que los que vayan a votar, hay que votar no con la ideología, sino con la intención de cambiar estas cosas. Y eso hoy es complicado. Yo pertenezco a un partido nacionalista, yo he estado siempre en la izquierda nacionalista y somos minoría, desgraciadamente. Nuestras ideas, ahí están. Nuestras ideas las hemos trabajado durante muchísimos años, gente que tenemos bastante, por lo menos lo que yo conozco, bastante formación política, cosa que en este momento la mayoría de los grandes partidos pues no tienen, porque tienen cuadros técnicos y no políticos, los 2 o 3 dirigentes que tienen una formación determinada, pero el resto, son, hablando en plata, son carne de cañón. Son técnicos que pudieran estar tranquilamente en este partido o en cualquier otro partido, porque los utilizan para eso. Y eso es el hándicap que tenemos ahora mismo en Canarias. Nosotros necesitamos que el gobierno que salga en mayo sea un gobierno potente. Y un gobierno potente no significa que tenga mayoría absoluta, que no la va a tener nadie, pero que se vote a la gente que pueda cambiar este país, porque de lo contrario nosotros estamos a expensas de lo que está ocurriendo, más de lo mismo. ¿Se ven ahí en las elecciones precisamente de mayo su formación política Nueva Canarias como llave, se suele decir, o bisagra para la formación de un gobierno en el archipiélago? Hay mucha gente por ahí que escribe y sabe lo que está escribiendo, ¿no? Como decía alguien esta semana en algún medio de comunicación, el objetivo es que entre 2 no alcancen 31. Claro. Entre 2 no alcancen 31. Yo creo que eso es posible, que pueda haber un tripartito en el próximo gobierno de Canarias. Yo creo que eso es posible. Y yo creo que sería una experiencia muy importante. Yo quería hacer un comentario con respecto a esto yo pienso que más que los políticos son los ciudadanos. Sí. Yo echo en falta en los ciudadanos más formación política, más implicación de saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo escucho mucho la frase de yo paso de la política y el que dice yo paso de la política en realidad no se está dando cuenta de que depende toda su vida de la política, porque depende de decisiones políticas el que nosotros tengamos o no tengamos una carretera de la aldea, que se paralice una carretera de la aldea, que no vengan dineros de Madrid ya comprometidos y firmados para la carretera de la aldea y otras carreteras. Y todo depende de decisiones políticas. Y si no hay una formación política elemental, ya no digo yo
formación a nivel académica, sino a nivel de estar informado, de estar atento a qué es lo que pasa, a qué es lo que deciden nuestros representantes públicos, porque luego llegan las elecciones y se presentan y prometen el oro y el moro, y la gente no se da cuenta de qué es lo que han estado haciendo, porque no han estado atentos a lo que estaba sucediendo, han estado en sus vidas, en sus problemas, en sus trabajos. Y claro, mucha gente es que las pasa canutas para llegar a final de mes, pero después llegan los políticos con su cara de no haber roto nunca un plato, gente que ha estado gobernando de espaldas a la ciudadanía y propone determinadas cuestiones, y si la gente se lo cree y lo vota por falta de información, y de formación política. Entonces yo creo que sí, que hace falta que la gente se motive, que sepa realmente qué es lo que nos va en todo esto, y nos va mucho, nos va nuestro futuro, el atraso histórico que nosotros decimos que tenemos en Canarias, que tenemos especialmente en esta comarca norte, precisamente viene por ahí, por decisiones políticas, porque los políticos que nos han gobernado hasta ahora nos han dejado arrinconados, no se han implicado, no se han preocupado. Se han preocupado en el mejor de los casos de sus carreras políticas, pero no se han preocupado de los ciudadanos, de resolver los problemas de los ciudadanos. Yo quería decir algo importante. Hombre, yo no voy a romper una lanza por ningún político, sino ahí estamos todos, no somos todos iguales, y eso, conforme te va bajando de institución, se sabe mejor, los ciudadanos conocen, que por cierto, este país en los próximos años va a cambiar drásticamente y los ciudadanos van a estar cada vez más alejados, y después les digo por qué, de las decisiones políticas. El aparato, y ahí quería salir un poco al encuentro, la actitud política, perfecto, hay que cambiarla. Pero el aparato burocrático administrativo que hay, por lo menos en la comunidad que yo conozco, que es la Canaria, eso es insoportable. Eso es insoportable. Y yo no estoy rompiendo una lanza por algunos empresarios que están diciendo esto, barra libre. No. Las leyes, para hacerlas cumplir, no hace falta tener tanto papel, sino comprobar en cada momento, porque una subvención, sabemos lo que puede ocurrir con una subvención. En el papel está muy bien justificada, pero en la práctica no lo está. ¿Y eso qué alimenta? Pues corrupción. O sea, la burocratización excesiva trae corrupción. Por lo tanto, yo creo que el aparato administrativo, por lo menos de esta comunidad, tiene que ser más ágil. De la decisión que toma un político, se toma en el Parlamento, a que se ejecute, no puede haber años. Y probablemente legislatura. Y eso no lo soporta nadie. Por ejemplo, en el año 2008, por unanimidad, se aprueba el plan estratégico del tomate en Canarias. Alcalde, vámonos unos minutitos, nos tenemos que ir a publicidad, volvemos enseguida en unos minutos, seguimos hablando de este gran problema que tiene la isla de Gran Canaria, que es la carretera de la aldea. Estamos enseguida con ustedes. Continuamos en la ventana de Noroeste Televisión, como les había anunciado al principio de este programa. Tenemos una nueva incorporación a la mesa, se incorpora, no sé si podemos decir que sea ya candidato, ahora nos lo aclarará, de Coalición Canaria, al menos sí portavoz ahora mismo en el Pleno, Nicolás Ojeda. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Esa pregunta, hacemos un pequeño inciso ahora. Primero, muchas gracias y bien hallado, ¿no? En Boya. Faltó el municipio. Aquí en Guía, sí, bueno. Activo político en Moya. Aunque estoy estos últimos tiempos desempeñando tareas en presidencia de gobierno, pero sí mantengo la portavocía del partido en el Ayuntamiento de la Villa de Moya. ¿Y será candidato de Coalición Canaria en las próximas elecciones? ¿Todavía no está decidido? Previsiblemente no. Lo más probable es que la candidata sea la compañera que ostenta en la actualidad la responsabilidad de la Secretaría local, y en esa línea estamos trabajando. En breves fechas saldremos de dudas y se dará a conocer con carácter definitivo. Muy bien. Esta noche tenemos, desde el principio del programa, hablando del monotema de la carretera de la aldea. Es uno de los principales problemas que tiene
la Mancomunidad del Norte en estos momentos. Y yo quería preguntarle también al alcalde, de cara a esta nueva presidencia, que será además un compañero suyo de partido, Teodoro Sosa, el que asumirá esa presidencia de la Mancomunidad a partir de este mismo jueves, va a estar en ese acto oficial. Sí, claro. Me imagino que le pondrá deberes al nuevo presidente, ¿no? Yo creo que no hace falta. Vamos a ver, Teo en su vida profesional conoce perfectamente la aldea, porque yo en otra época, del 95 al 2003, estuve en el gobierno municipal y llevaba el tema de obra, y es técnico de una empresa privada y conoce perfectamente la aldea y sabe lo que debe hacer. Aparte que ha colaborado muy activamente en todas estas movilizaciones que hemos hecho. La última, que fue la caminata que se hizo desde Galdar a Las Palmas, pues Galdar colaboró activamente con nosotros. Y luego en otras manifestaciones siempre ha puesto gente en esas manifestaciones. Digo apuesto porque ha puesto los medios para que la gente se desplazara colectivamente, aparte. Y luego en otra historia, Galdar y la aldea, ¿qué les voy a decir? Media aldea son galdenses, ¿no? Porque iban a la zafra del tomate históricamente, igual que la gente del Valle de Agaete, del Risco. Y hay muchos aldeanos que tienen origen galdense, también hay que decir. Eso, estoy hablando de que el cruce ha sido definitivo, se han quedado incluso a vivir allá. Efectivamente, entonces hay barrios completos que son de procedencia galdense, por lo tanto yo creo que la gente viene a comprar a Galdar, y ahí está el ambulatorio de especialidades, tenemos que venir obligatoriamente a Galdar, el Servicio Canario de Empleo, luego en guía pues está el registro de la propiedad. Los juzgados también. La gente no entiende, cuando hablan en la isla de Gran Canaria, no entiende por qué no vamos por el sur a Las Palmas. Porque nosotros somos el norte. No lo entiende. ¿Y por qué? Porque alguien dijo que éramos norte, administrativamente. Y eso, nosotros pertenecemos al área de salud del Negrín y pertenecemos al área de salud mental de Bañadero. O sea que, y ahora tenemos un problema añadido o un beneficio añadido. Para ir a Tenerife es más fácil coger el ferry en Agaete que irnos al aeropuerto. Eso es así de sencillo. Yo, por ejemplo, que tengo que ir a temas administrativos con el gobierno de Canarias, me es más fácil coger el ferry en Agaete que ir al aeropuerto. De la aldea al aeropuerto se tarda 1 hora y media. Tienes que estar con suficiente antelación. Luego vas a la laguna, de la laguna vas a Santa Cruz. Fallan tremendo. Le estará sonando eso a Nicolás Ojeda, que trabajando en presidencia del gobierno también tendrá que hacer bastantes viajes a Tenerife, pero mi pregunta en concreto a usted es obligada. Estando en presidencia del gobierno y en Coalición Canaria, ¿cómo se ve el problema de la aldea? Primero he de decir que soy aldeano. Y por lo tanto... el compromiso es todavía mayor. No solo el compromiso, sino la visión que se pueda tener del asunto probablemente se acerque más a la realidad, ¿no? Por cuestiones obvias. Bueno, no creo que arrimo yo demasiado la sardina al ascua si digo que objetivamente no podemos desenfocar este asunto, y no lo podemos desenfocar desde el momento en que hay un incumplimiento por parte del gobierno del Estado de un convenio de carreteras que ha lastrado en los últimos años las posibilidades inversoras del gobierno de Canarias en esta materia. Convenio que ha dejado por el camino unos 160 millones de euros y que no solo ha afectado a la carretera de la aldea, ha afectado a otras inversiones que estaban previstas y que ha llevado al gobierno de Canarias, que nos ha llevado a mantener a duras penas los contratos que tenemos en marcha con las empresas que están operando en las distintas obras en las distintas islas. A partir de aquí, el gobierno de Canarias ha centrado esencialmente sus esfuerzos en relación a las políticas sociales y ha hecho los esfuerzos que ha podido en materia de inversión en infraestructuras, entre ellas en carreteras. ¿Se puede hacer más? Pues hombre,
Yo creo que los esfuerzos que se han podido hacer son los que han estado al alcance de la mano. A mí me consta, porque estoy allí y porque, en fin, porque estoy en el día a día, y me consta que el consejero y todo el equipo del consejero, porque además se da la circunstancia de que el propio director general de carretera, curiosamente, también tiene procedencia aldeana, están empeñados en poner toda la carne en el asador para poder sacar esta obra hacia adelante, pero es muy complicado, es muy complicado. Es más, por mucha inversión que se ponga, las tareas que se tiene que realizar en clave de ejecución de la obra tarda al menos 2 años. La carretera de la aldea no estará, aún poniendo el 100% de la inversión, hasta dentro de 2 años. Yo, cuando estaba ahí entre bambalinas y escuchaba al alcalde decir de las dificultades en clave de posibles inversiones en materia turística, no pensemos en una carretera a corto plazo. No es posible. Ese es el problema. No es posible, y es un problema. Ese es el problema. Efectivamente es un problema. Porque, insisto, aun teniendo el 100% de la inversión, estamos hablando de 2 años para poder ejecutar esa obra. ¿Y ese 100% de la inversión, alcalde, estamos hablando de algo más de 20 millones de euros? Nosotros, Si no se revisan los precios de yo no voy a entrar en confrontación de ningún tipo. Vamos a ver, yo tengo delante las inversiones que se han hecho en esa carretera. Lo hemos pedido en sede parlamentaria, que hay cosas que no se entienden, ni siquiera en la propia ejecución. Vamos a ver, la isla de Gran Canaria necesita que le podamos los gran canarios dar la vuelta a la isla. Antes decía alguien, no entremos en confrontación con Tenerife, pero ellos son más listos que nosotros, han tenido más poder que nosotros, y nosotros ahora mismo, como dije antes, la isla de Gran Canaria termina en Agaete y en la playa de Mogán. La carretera de Mogán se ha ejecutado por un sistema donde la decisión política que se tomó fue la correcta, porque el objetivo era terminarla, que es utilizar el sistema alemán. Quien lo pensó, chapó. A pesar de la crisis, se termina. Y no solamente no se gastaron lo que estaba presupuestado, sino que se gastaron prácticamente el doble en la ejecución. Revisiones de precios y no sé cuántas historias más. Eso es así. Porque el convenio de carretera estaba cifrado en 639 millones de euros, efectivamente, y solo ha percibido el gobierno de Canarias 177 millones. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero con un problema. A una vía se le ha puesto una quinta y a otras no. Y yo digo otra cosa, si yo como alcalde, y tú has estado en responsabilidad de gobierno, yo saco una obra como voy a sacar en los próximos días, sin consignación presupuestaria, y un contratista va contra mí, yo voy al salto negro sin juicio. Y esa obra no se aseguró nunca en el convenio la financiación. Y vamos a encontrar una obra de 87 millones de euros que se subastó, que probablemente supere los 120 millones de euros. Eso no lo va a entender ningún ciudadano. Porque si el proyecto es correcto y los precios que se pusieron son correctos y la adjudicación es correcta, no puede superar, excepto que haya habido una catástrofe geológica, y no la ha habido. Es más, la parte geológica se ha comportado mucho mejor que lo que se tenía pensado. Esa carretera va a costar, solo entre la aldea y el Risco, yo no te puedo asegurar, pero casi el doble. Ese tipo de cosas están ocurriendo en Canarias. Por lo tanto, nosotros exigimos que se termine la carretera. La carretera se tenía que haber finalizado en el año 2012. Y mientras no se finalice ninguna de las carreteras que están en funcionamiento, no se puede gestionar nuevas vías. No se pueden adjudicar nuevas vías. ¿Y por qué se termina sí o sí la carretera de Mogán? Porque dice que es el sistema alemán, que es un compromiso jurídico. Es un compromiso jurídico. Pues el mismo compromiso, aunque no sea jurídico, tiene la carretera de la aldea, o el anillo insular de Tenerife, o no sé quién de Fuerteventura, tiene el mismo compromiso. ¿De dónde sale el dinero? Pues bueno, de endeudamiento. Y ahora me puedes contestar, mira, es que hay un ajuste en el endeudamiento. No.
La comunidad, la segunda comunidad menos endeudada del Estado español es, junto con Navarra, la Comunidad Canaria. Otra, ahora el gobierno español va a premiarle y han gastado lo que no está escrito. Por lo tanto, perdona este inciso, pero es que no ha habido voluntad porque para poder yo mi casa no lo hubiera hecho si no me hubiera endeudado, y montón de canarios, porque con el sueldo del día a día era imposible terminar mi casa. Pues hay que endeudarse en una época donde tenemos una crisis tremenda en Canarias, que el paro no va a bajar, porque el turismo no va a bajar el paro, y tenemos que crear las estructuras necesarias para aumentar la riqueza en Canarias, y uno de ellos son las comunicaciones. Eso es así. Probablemente a cualquier persona me pueda rebatir lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad que nosotros estamos viviendo en este momento. Necesitamos una decisión política. Pero así las cosas, Nicolás, ya el sistema de contratación de la ejecución de la obra de la carretera Gaete-La Aldea ya no se puede variar. No se puede variar. Está el sistema establecido, está como está. No se puede variar. Da la sensación que a lo largo de los últimos años lo que ha sucedido es que las instituciones han estado discutiendo de si Madrid no nos dio, de si no podemos, de si no nos endeudamos, etcétera, etcétera. Esa es la imagen que ha quedado en cierta medida ahí sobresaliente sobre las demás. Parece que ha habido ahora un impulso nuevo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué opina que va a suceder con esta situación? Yo, francamente, no soy muy optimista. Tiendo a ser realista, y en esta situación más aún. El margen de maniobra que tiene el gobierno de Canarias es muy reducido. Ustedes saben que ese techo o esa capacidad de endeudamiento que estaba en el 1% se ha rebajado para esta anualidad al 0,7%, lo cual constriñe más esas posibilidades. Y además de eso, la posibilidad que ha estado sobre la mesa de que la misma fórmula que se utilizó para la cuarta fase de la circunvalación se aplica a la aldea es muy complicado. Porque en la cuarta fase de la circunvalación jugó un papel fundamental la existencia de una obra y de unos dineros presupuestados inicialmente para el Guiniguada, que luego se traspasaron a la cuarta fase de la circunvalación. Y en el caso de la aldea, pues ese escenario no existe. No obstante, el gobierno de Canarias ha dicho y mantiene que si el Cabildo está dispuesto, utilizando la misma fórmula que para la cuarta fase de la circunvalación, o la que ha utilizado el Cabildo de Tenerife en otras obras similares, a firmar ese convenio, no poniendo fechas en el mismo de ejecución de futuras obras, el gobierno canario no va a tener ningún inconveniente. Porque el otro escenario es que impute como deuda al gobierno de Canarias, y eso hoy por hoy es impensable por la línea de estrategia económica que el gobierno de Canarias ha planteado. Les quiero lanzar también una pregunta a la mesa, porque en relación precisamente a eso, creo recordar que el gobierno de Canarias rescata del proyecto del Guiniguada 10 millones de euros que se dedican a la financiación de la cuarta fase, pero por ejemplo este mismo año 2015 en los presupuestos de la comunidad autónoma tenemos 13 millones de euros para el puerto de Agaete, que yo creo que no es tan prioritario como lo es la carretera de la aldea, y podría tener esa inversión también, ¿no? Lo que pasa es que esos son convenios con el Estado y cada uno coloca el dinero donde cree que lo debe. Por ejemplo, Gran Canaria en puerto ha sido de las islas que menos se ha invertido. En otras islas, las inversiones en puerto, hay algunos que no quiero nombrar porque seguramente el alcalde me va a dar. Ahí está sobredimensionado algunos puertos en otras islas, en concreto en Tenerife. Y no se entiende que el de Agaete no se haya hecho. Pero esos son otras inversiones. Las prioridades las fijan los gobiernos. Y no había realmente ningún proyecto de donde el gobierno de Canarias... Pero vuelvo a el Cabildo ha puesto sobre la mesa los 26 millones de euros y 40 en total con la cuarta fase, para endeudarse.
Pero la intervención solo necesita un compromiso de devolución del gobierno de Canarias, un compromiso sine die. Te lo digo porque yo permanentemente tengo siempre consulta al interventor, porque una cosa es lo que dice el político y otra lo que dice el técnico. Y el técnico solo dice, ahora, a fondo perdido, nadie que no tenga las competencias puede gastar en este momento ningún euro en algo que no es de su competencia. Otra cosa es que se busque subterfugio como el empleo social, que es un subterfugio para una competencia que no tienen los ayuntamientos, que son los servicios sociales, que eso está por ley estatal. Han puesto empleo social porque el empleo no es competencia de los ayuntamientos ni de los cabildos, es del gobierno del país, y han puesto empleo social para enmascararlo. Pero bueno, pues de la misma manera que se ha enmascarado el empleo social, se puede enmascarar cualquier inversión desde el punto de vista jurídico. ¿Qué necesita el interventor del cabildo? Yo no voy a salir en defensa. Que alguien se comprometa por escrito a devolver el dinero. Y el cabildo en este momento, que yo sepa, no ha puesto ninguna, no ha dicho ni en 2 años, ni en 3 años, sino que se me devuelva. Sí, sin fecha. Sin fecha, eso lo ha dicho el cabildo. Y no lo ha dicho ahora, lo ha dicho hace 2 meses, hace 6 meses y hace más tiempo. Que puede ser dentro de 100 años o 200. Oh, mira, ahí tienes el convenio. Yo tengo un recorte aquí, que la semana pasada le llegó el gobierno de Canarias, recurrió a la Audiencia Nacional el incumplimiento del convenio de carreteras con el Estado. Y la Audiencia Nacional ha sentenciado a favor del gobierno español, porque la única ley importante que hay es la del presupuesto, y en los presupuestos políticamente lo coloca cada cual donde quiere. En este caso, el gobierno español ha decidido confrontarse con los compromisos que tenía con Canarias y los ha incumplido. Pero no les obliga a nada. Bueno, no les obliga a nada. Va a recurrir al Tribunal Supremo. Hay un recurso al Supremo. Al Supremo, pero porque hay jurisprudencia al respecto, porque en el caso de Baleares sabe que hubo una sentencia que avaló las demandas de ese espacio geográfico, con lo cual existe la posibilidad. Pero escúchame, yo lo que quiero decir que todo es intencionalidad política. El gobierno español va a inaugurar antes de las elecciones 1000 kilómetros de AVE, un gasto de 54.000 millones de euros. Probablemente Canarias no sea España, pero esto es intencionalidad política. Aquí no conocemos ninguna AVE. Canarias no es España, eso está clarísimo. Canarias no es España. Aquí hay una cuestión que es voluntad política de hacer las cosas. Y aquí lo que no hay es voluntad, porque si el cabildo está dispuesto a poner el dinero para la financiación, para la ejecución de la carretera de la aldea, si es cierto eso, el gobierno autónomo está mintiendo. Si el gobierno autónomo efectivamente está dispuesto a aceptar que el cabildo ponga ese dinero, el cabildo está mintiendo. Está claro que hay una cuestión de voluntad de llegar a un entendimiento, porque aquí es que me da igual los colores políticos. Aquí de lo que se trata es que hay un problema, que hay 8.000 personas, por solo contar a los habitantes de la aldea, pero también se está perjudicando a los visitantes de la aldea. Esperemos que en este 2015 se consiga precisamente más voluntad política para solucionar el problema de la aldea. Alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Ya se nos va un poco el tiempo para dedicarle también al municipio de Moya. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí. Seguiremos muy pendientes a la aldea, ya le hemos dedicado casi 2 programas enteros. Esperemos que dentro de poco demos la noticia de que se soluciona ya el problema. Espero que sí. Y que este 2015 sea el último año de sacrificio para el municipio de la aldea. Pues muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad y a la vuelta estamos con Nicolás Ojeda, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Moya. En unos minutos será eso, aquí en Noroeste Televisión. Continuamos en estos últimos minutos ya de la ventana de Noroeste Televisión. Como les decía, tenemos con nosotros esta noche a Nicolás Ojeda, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Moya. Comenzaba la legislatura de Coalición Canaria formando parte del grupo de gobierno en Moya, luego el Partido Popular cambió socio de gobierno, pasó a ser ASIM en estos momentos, ¿no? ¿Cómo valora la situación? ¿Cómo ha sido esa legislatura estando en la oposición y en el gobierno? Bueno, se ven las cosas de otro color, evidentemente, ¿no? La perspectiva es diferente. Lo que sigue siendo igual son las ganas de
de sacar adelante los grandes asuntos que tiene pendientes el municipio y sobre todo las ganas de dignificar las condiciones de vida de la gente que vive en Moya. Esto ha permanecido intacto. Y en esta línea es en la que no ha habido coincidencia con el actual grupo de gobierno en el ayuntamiento de la Villa de Moya. Han habido inversiones en Moya, sí. Han habido inversiones en aquellos asuntos que nosotros consideramos estratégicos para el futuro del municipio. Rotundamente no. Rotundamente no. La pata que le falta a Moya, a nuestro juicio, para cerrar el círculo de lo que podemos hablar del diseño, de la base del desarrollo socioeconómico del municipio, además del sector primario, entendemos que debe descansar en la potenciación de aquellos elementos, de aquellos valores culturales y de aquellos valores medioambientales. Y esta es la parte oscura de la gobernabilidad que ha llevado a cabo este grupo de gobierno. Desgraciadamente los tilos siguen igual de desatendidos, igual de abandonados. Desgraciadamente un yacimiento absolutamente estratégico en el norte de esta isla, como es la Montañeta, sigue lleno de basura. Desgraciadamente la montaña de Doramas también, que alberga unos vestigios desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista etnográfico, importantísimo, sigue abandonado. Y así podíamos seguir hablando de un elenco importante de enclaves que debieran contribuir a potenciar el desarrollo del municipio, que siguen abandonados. Por lo tanto, los criterios que ha fijado este grupo de gobierno para elegir las inversiones han estado lejos, muy lejos de facilitar un desarrollo para el municipio de Moya. ¿Dónde se ha focalizado? Pues se ha focalizado en lo que yo en algunas ocasiones he llamado pan y circo. En las fiestas, en arreglar plazas de los barrios, es decir, en la fachada. Por lo tanto, en esta parte sí que no solo no coincidimos, sino que hemos salido en varias ocasiones mostrando nuestra disconformidad con los criterios que se han seguido a la hora de elegir las actuaciones en el municipio. De resto, pues ha habido una convivencia, como tiene que ser, razonablemente bien. Hay una interpretación hecha por el propio alcalde aquí en esta misma mesa, meses atrás, en el programa La Ventana de Noroeste Televisión, en el que, bueno, la imagen evidentemente desde el grupo de gobierno se pinta de otra forma y los números son los que son. Tan mal no anda el Ayuntamiento de Moya en ese sentido, incluso ni siquiera en el aspecto que ahora mismo preocupa a nivel de encuesta más a los ciudadanos, como es el del paro, su visión de esos aspectos. Económico, paro. Bueno, es una visión del alcalde bastante romántica, ¿no? Cuando nosotros en el año 2011, digo nosotros, el grupo de gobierno anterior, Coalición Canaria Partido Socialista, cogimos el municipio en el año 2003 y lo dejamos, como digo, en el año 2011, el municipio en el año 2011 estaba saneado económicamente. Saneado económicamente. Por lo tanto, yo creo que no es cuestión de ponerse medallas en este aspecto, pero hay que decirlo. Desde el punto de vista del desempleo, Moya está en la media del desempleo a nivel de todo el norte de la isla de Gran Canaria. Pero hay otro elemento que también no solo resulta llamativo, sino preocupante, y es que la gente sigue abandonando el municipio. Es un municipio que está en retroceso, en despoblamiento reiterado en los últimos años. Y claro,
y las perspectivas respecto de lo que yo comentaba anteriormente no son nada halagüeñas. ¿Por qué? Vuelvo, insisto, porque en estos momentos este grupo de gobierno no tiene un plan de desarrollo para el municipio de la Villa de Moya. No lo tiene. Y en perspectiva de futuro, esto va a pasar factura. Esto va a pasar factura al municipio de la Villa de Moya. Evidentemente yo no tengo una varita mágica, ni siquiera en estos momentos tenemos sondeos de lo que va a pasar. Lo que sí es cierto es que alguien tiene que ponerle el cascabel al gato en términos de diseñar y aplicar un plan estratégico para el futuro de la Villa de Moya. Moya no puede vivir de fiestas y no puede vivir de falladas. Paco Vega, quería preguntarle específicamente, hablando de ese plan estratégico, a nivel municipal prácticamente ningún municipio del norte conocemos que lo tenga, pero sí la Mancomunidad hace ese plan de dinamización con carácter casi cada 5 años más o menos. Ahora se habla de hacer uno nuevo. ¿Es mejor una solución con un plan municipal, con un plan mancomunado? A ver, con el tema de la mancomunidad, yo es que soy bastante crítico. Hemos visto desfilar un montón de planes de dinamización, que se utiliza mucho ese palabra, que al final hemos visto desfilar un montón de millones que no han servido para sacar a la comarca del atraso histórico en el que está. La Mancomunidad del Norte no sirve, la Mancomunidad del Norte no funciona. No sé si el problema es por lo numeroso de los municipios y tan dispares de sus municipios que no tienen mucho que ver uno con otro, me refiero a su problemática, o es la forma ombliguista de ver cada municipio su cuestión y no realmente trabajar por una mancomunidad. Es fundamental que la mancomunidad sea fuerte. Yo sinceramente en esta mancomunidad ya no creo, aunque tengo la última esperanza de ver ahora con la tutela de Teodoro Sosa, el alcalde de Galdar, el giro que toma esto. Pero en principio es una lástima y vemos mancomunidades como la del sureste, como con los proyectos y con las cosas que sacan adelante, y esta mancomunidad, ¿para qué ha servido esta mancomunidad? Sinceramente, yo no veo ningún avance, no veo ninguna iniciativa. El único servicio que estaba mancomunado, que era el servicio de recogida de basura, definitivamente ha desaparecido porque era un caos, las cosas como son. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona la Mancomunidad del Norte? Es la mancomunidad más antigua de la isla y no funciona. Y Paco, con respecto a esa propuesta que decía Nicolás de un plan estratégico a nivel municipio, ni los municipales ni los mancomunados parece que funcionan. Es lo que decías tú, los planes de dinamización al final se concretan en distintas obras, en distintos puntos de los 10 municipios, pero al final eso tampoco soluciona nada, ¿no? Hay que tener planes mancomunados, planes comarcales que funcionen, que impulsen la creación de empleo, pero no planes para sacarse las fotos, que es lo que hemos visto de aquí para atrás. Anunciamos a bombo y platillo, ahora un plan porque nos beneficia, nos hacemos las fotos y luego queda en nada. Yo lamento ser tan negativo, pero es la triste realidad que estamos viviendo. No soportaríamos el índice de paro y el atraso en infraestructuras y de todo tipo que tenemos si tuviésemos una mancomunidad potente. Es que es fundamental que funcione la mancomunidad. Moya se beneficiaría si la mancomunidad evidentemente funcionara en esa línea. ¿Cuál es tu punto de vista, Nicolás? Bueno, yo soy un poco bruto en este asunto y seguramente que políticamente incorrecto. Yo en algunas ocasiones he dicho, hace algún tiempo, en una entrevista larga en un medio de comunicación, que la Mancomunidad del Norte hay que reinventarla. Es decir, cuando la Mancomunidad del Norte nace, cuando ve la luz, se crea en función de aglutinar a un número de población importante para poder acceder a subvenciones y ayudas, fundamentalmente de carácter comunitario. Con el paso de los años, la puesta en marcha de mancomunidades
ya no responden a la clave poblacional, responden a la clave de los polos económicos. Yo creo que me entenderán perfectamente y coincidirán conmigo en que nada tiene que ver la realidad socioeconómica de un municipio del litoral, por hablar de alguno, pues podemos hablar de Agaete, con un municipio de zona de medianías, como puede ser Valle Seco. Para nada, claro. Por lo tanto, insisto, la Mancomunidad del Norte hay que reinventarla y probablemente de ahí habría que sacar 2 mancomunidades. Son realidades distintas que funcionan en claves distintas. Y o se es consciente o se toma conciencia de esta realidad. Esto no es un planteamiento nuevo que hoy estoy haciendo aquí, como les estoy comentando, y en alguna ocasión he tenido la posibilidad de compartirlo con algún, estando yo en tareas de gobierno en el Ayuntamiento de la Villa de Moya, lo he compartido, he tenido la ocasión de compartirlo con algunos compañeros de otros municipios, y en principio no les parecía muy descabellada la idea. Lo que pasa es que ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién reorienta y reconduce esta situación? Porque es darle un vuelco a la situación actual. Y tiene que haber valentía política para poder cambiar esa situación, porque la situación hay que cambiarla. Estoy absolutamente convencido de que esta situación hay que cambiarla. Y por mucho que nos empeñemos, decías antes, hablabas, y es verdad, lo único que había mancomunado, que era la basura, se fue al traste. Y hablabas y ponías como ejemplo, porque además él es el mejor ejemplo que se pueda poner, la Mancomunidad del Sureste. En la Mancomunidad del Sureste no solo coinciden los polos económicos, sino que además se ha dado la circunstancia de que la clave política también ha funcionado durante muchísimos años. Y ha habido sintonía política también. Y además son solo 3 municipios. Y altura de vida también. Ha habido una gestión impresionante desde el punto de vista de la gerencia de esa mancomunidad. Incluso les invito a que miren para algunas actuaciones de la Mancomunidad de Medianías, porque está haciendo también cosas muy interesantes. En fin, este es un asunto en el que yo en varias ocasiones me he detenido a analizar y a pensar, y creo que en algún momento alguien tiene que pararse y tiene que haber, desde mi punto de vista, voluntades políticas por parte de los distintos ayuntamientos, de los distintos alcaldes, para poder cambiar y reconducir y situar en otro plano la situación en la que hoy se está. Este jueves se abre esa nueva presidencia, en este caso de Gáldar, de la presidencia de la Mancomunidad del Norte. Veremos a ver qué da de sí en este 2015. Yo, como última pregunta, ahora que estamos comenzando el año, este es el primer programa del año, quería pedirles una valoración cortita, porque ya estamos un poco fuera de tiempo, de lo que esperan en clave de actualidad de este año, cargado de actualidad por las convocatorias electorales que tenemos pendientes, y sobre todo también a Nicolás en clave de Moya y la nueva candidatura que pueda tener Coalición Canaria. ¿Cuáles son las expectativas que tiene también por el municipio? Si le parece, empezamos primero por Paco. Yo un pequeño apunte que quería hacer con respecto al tema de los polos económicos, traído al tema de la mancomunidad y tal. Yo estoy muy cansado de escuchar que es que la Mancomunidad del Sureste es que tienen allí la riqueza porque tiene el polígono industrial. Es que políticamente se les ha favorecido porque es el sur, porque tal, porque no sé cuánto. Yo estoy cansado de escuchar, con esto no quiero quitarte tu razonamiento, pero de lágrimas de cocodrilo, es decir, aquí nos tenemos que poner las pilas, en este norte nos tenemos que poner las pilas. A esa Mancomunidad del Sureste, ¿sabes cómo se la llamaba hace 25 años? El triángulo de la pobreza. Entonces, a ver, algo habrán hecho allí y no hemos hecho aquí para que aquello haya salido adelante. Entonces, se trata de trabajar. Y respecto a la pregunta que tú haces, para este 2015, no sé, yo lo único que espero de estos nuevos comicios que se avecinan aquí en mayo es que lo que salga, tanto a nivel local, a nivel insular, como a nivel regional,
los que salgan definitivamente y consigan formar mayorías de gobierno, lo hagan en beneficio de los ciudadanos y no en beneficio de según qué componendas políticas que estamos cansados ya de ver, y hace falta que se gobierne por los ciudadanos, que se gobierne por el interés general de, en este caso, del norte, que estamos en el norte, y en el caso de Gran Canaria y de Canarias. Muy bien, Nicolás. Bueno, a priori casi me veo en la obligación de recurrir a tópicos, pero es así. Es decir, lo previsible es que sea un año de cambios y hasta de convulsiones políticas. Eso es lo previsible porque, en fin, como no soy sajorín, acudo a las encuestas. Y hay indicios suficientes. Las encuestas están de todos los lados y todo apunta a que va a haber un revolcón desde el punto de vista político y que, eso sí, yo creo que va a tener una consecuencia muy positiva, porque las cinturas políticas tienen que ponerse en funcionamiento, el diálogo, la búsqueda de consenso para sacar los grandes asuntos va a ser algo que va a presidir la vida política a nivel de todo el Estado y a nivel de Canarias. Y bueno, y Moya pues no va a quedar al margen. En fin, no estoy en condiciones, ni mucho menos de atisbar resultados, pero en ausencias de mayorías ya se sabe, cualquier pacto es posible, y si en esta parte sí coincido plenamente con Paco, hacer los pactos en función de los intereses de la ciudadanía y hacer los pactos en función de los programas electorales y no en función de componendas de otra naturaleza, ¿no? Más allá de eso, pues en definitiva el fenómeno del paro creo que es el elemento fundamental en el que habría que sentarse, porque la dignificación de las condiciones de vida de la gente me parece que es el elemento esencial y es lo que debe mover a cualquier persona que estemos trabajando en la política o en el terreno de lo social, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por haber aceptado la invitación para estar esta noche aquí en la ventana de Noroeste Televisión, compartiendo este ratito de actualidad, su visión desde los municipios de que respectivamente vienen cada uno de los dos. Queremos recordarles a ustedes que este jueves a las 10 de la mañana en la sede de la Mancomunidad del Norte será el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Mancomunidad, Teodoro Sosa Monzón, como alcalde de Gáldar, y los dos nuevos vicepresidentes. El primero será desde el caso del municipio de Agaete, con Antonio Calcines, y segundo vicepresidente, el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez. Será en la sede de la Mancomunidad, en el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Noroeste Televisión estará también allí para cubrir este acto y lo podrán ver aquí en la pantalla de Noroeste Televisión muy pronto también. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes aquí en Noroeste Televisión a las 9.